Dice aplicación para la vida. Hoy en día es demasiado común el tema del divorcio y no es que las personas lo estén buscando de forma activa. Nadie quiere arruinar la vida a propósito. Sencillamente la fidelidad ya no es lo que era. Hoy en día ser fiel y tener un compromiso es casi igual a cambiarse la camisa, el pantalón o los calcetines. Pero siendo honestos, no creo que alguien se case con la intención de divorciarse. No obstante, la tasa de divorcio no hace sino aumentar. Todos hemos sido culpables de cumplir un voto, una promesa, un compromiso. Vivimos con personas que dicen una cosa pero hacen otra. Cuando alguien nos hace una promesa nos confiamos en que la cumpla. Se rompen tantas promesas que hoy en día la palabra de alguien ya no vale mucho. Y es que ya no sabemos cómo es la fidelidad. Entonces, para saber cómo es realmente tenemos que mirar a Dios tal como se ha revelado. La Biblia nos muestra que Dios nunca falla en lo que dice o promete. Amén. Amén. Bueno, ya vimos lo que es la aplicación para la vida, pero hay algo importante aquí, donde dice, se rompe tantas promesas hoy en día. La palabra de alguien ya no vale mucho. Y eso hemos visto a cuántas personas han sufrido y personas han quebrantado las promesas de que han hecho ambos, entre los dos se han comprometido, y aquí la aplicación para la vida nos da un resumen en cuanto a lo que es la infidelidad y lo que es la palabra fiel, que solamente se aplica para Dios, porque nosotros, aunque queramos serle fieles, pero siempre nosotros rompemos las promesas que siempre comprometemos, ¿verdad? Con alguien, con alguna persona, con la pareja, con amigos, con parientes, con compañeros. Siempre nosotros fracasamos. Siempre esas palabras nuestras se rompen. Nosotros no podemos llegar a la altura de la fidelidad como Dios lo es, ¿verdad? Dios es fiel en todas sus promesas. Dios es fiel. Dice el título que Dios es fiel a su pueblo, o sea, a su pueblo Israel y a sus promesas. Amén. Vemos que Dios, cuando prometió al pueblo de Israel, Él nunca cambia, ni no cambiará, y no ha cambiado de sus promesas que prometió al pueblo de Israel. Ya hemos visto algunos atributos de Dios. Por ejemplo, la santidad, que es la primera que vimos, que es un atributo a Dios que ha compartido con nosotros como hombres, que Dios siempre comparte este atributo divino para que nosotros también participemos en la santidad divina de Dios, porque somos llamados a ser santos para seguir la santidad de nuestro Dios. Por eso solamente estos atributos Dios comparta con nosotros. De igual manera, el amor de Dios es otro de los atributos de Dios que siempre lo comparta con nosotros, en especial con la iglesia, con nosotros. Cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a nuestros hermanos, aunque la palabra amor, eso se aplica también a toda la humanidad, porque a una persona no cristiana siempre tiene, sepa amar, sabe, pero es un amor superficial, pero no es el amor que Dios quiere que nosotros respondamos, el amor de Dios. Estos son atributos del Señor, pero siempre repito nuevamente lo que es Dios es omnipotente. Entonces, lo que es este atributo de Dios, que Dios es omnipotente, eso solamente Dios lo puede tener. Y eso no lo puede compartir con su creación, con alguna persona. Eso no puede compartir, porque Dios es el único omnipotente, como también Dios es fiel, otro de los atributos que Dios comparta con nosotros como su pueblo, y nosotros debemos de serle fiel a nuestro Dios. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 6, versículo 7, 1 al 6, a ver, para poder empezar
aunque la lección empiece con el versículo 6, pero vamos a dar la lectura del capítulo 1. Dice así: cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Foreseo, al Hubeo y al Jubiseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Mas tú, Dios, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no comparenterás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, y destruiréis y quebraréis sus estatutos, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que te guarda el pacto de la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí vamos a quedar por ahora. Aquí en el versículo 6 dice que Dios aquí en el versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo. Dios es fiel. El tema es: Dios es fiel a su pueblo Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios en la tierra. Amén. Dios conocía a Israel en sus actos, en su desobediencia, pero Dios había sido fiel con ellos. Y Israel sabía que Dios es fiel, como nosotros. Sabemos que Dios es fiel. Amén. Y nosotros no somos fieles delante del Señor. Dios es fiel. Por eso Dios conocía a los israelitas, que eran la única nación de Dios en la tierra. Las únicas naciones, la única nación. Hay otras naciones que dice el versículo 1. ¿Quiénes eran? Los gergeseos, los fereceos, el jubiseo y el amorreo, y otras naciones mayores que Israel. Habían otras, pero ellos eran la única nación en la tierra que hizo un pacto Dios con Abraham. Y Dios siempre siguió amando a Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Vemos esta frase, el mensaje de Moisés, diciendo al pueblo de Israel, dice: porque tú
eres santo. Amén. Entonces, imagínese usted cómo trata Dios a través del mensaje que Moisés le estaba enseñando al pueblo, que eran pueblos santos. Sí. Ahora, y muchas veces enseñamos y señalamos al pueblo de Israel porque la desobediencia, que siguieron a ídolos, que hicieron ídolos, que adoraron a ídolos, sacrificaban muchas cosas. Y eso no, delante de Dios, eso no es ser santo. Pero si traemos todas estas cosas en la vida nuestra como iglesia, como un pueblo santo, ¿cómo nos llama Dios ahora en el tiempo de hoy, en nuestra era contemporánea? ¿Cómo nos llama Dios? ¿Cómo nos llama la Biblia? ¿Verdad que santos? Justos. Justos. Y realmente cada uno vamos a hacer un autoexamen en la mente. ¿Yo soy santo verdaderamente? Pues yo creo que en una perspectiva humana no somos santos. Yo no soy santo. Yo no soy Pero Dios dice que tú eres pueblo santo. Dios le dice a Moisés, dígale al pueblo que son mi pueblo santo. Eran ellos la única nación en la tierra. Como podemos ver hoy en día, que Dios llama a su iglesia sin manchas, sin arrugas, un pueblo santo, escogido por Dios. Pero es a través de Jesucristo Dios nos ve santos. Amén. Porque por nosotros mismos no somos santos. Jesucristo es el mejor filtro para que Dios nos ve a través de Jesucristo. Primero lo ve a Jesucristo, Cristo es santo. Amén. Y lo ve Cristo, Dios lo ve a través de Cristo a nosotros como un pueblo santo. Por eso somos llamados a servir al Señor. Y dice que Moisés también era tipo de Cristo. Así es. Como redentor. Pero también Jesús, nuestro redentor único. Porque simplemente Dios usó a Moisés como un ejemplo de la imagen de Cristo que iba a venir, que iba a representar al mundo entero. Entonces, y nosotros somos llamados como santos para ser apartado especialmente para servir al Señor. Por eso nos dice el versículo, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Lo apunté aquí para lo más rápido que podamos leer. Dice así, si usted lo puede encontrar, lo puede apuntar. Primero de Pedro 2, ¿qué? Primera de Pedro 2, 9. Dice así, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdote, nación santa. Ve lo que dice Pedro al pueblo de Dios, a aquellos que han creído en Jesucristo. Nación santa, así que somos una nación santa en esta tierra. No solamente nosotros, en todo el mundo, en general, al nivel mundial, las iglesias donde Cristo es la cabeza, porque hay muchas iglesias, hermanos, y dicen que son la iglesia santa de Cristo. No. Y son la única iglesia verdadera. Y si vamos a hacer pregunta, hablamos con otras religiones, ellos no van a decir que están en error. Ellos van a decir que somos nosotros la iglesia verdadera. Pero realmente Cristo es la cabeza de esa iglesia. Porque nosotros si hemos creído en Jesucristo y donde nos reunimos todos juntos, creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y somos una nación santa en la tierra, porque el mismo cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, ahora que tenemos un gran deber, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Ahora, ¿qué podemos pensar acerca de estas palabras del apóstol Pedro cuando dice pueblo adquirido por Dios para anunciar? Ya muchas veces hemos aprendido acerca de qué es anunciar.
es predicar el evangelio, es evangelizar al mundo, es anunciar las buenas nuevas de la salvación. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Ve que Dios nos rescató donde estábamos, en la oscuridad, en las tinieblas. Sabemos que no podemos ver nada en un lugar donde solamente hay oscuridad, totalmente negro, no podemos ver nada. Dios nos saca de ahí y nos pone a la luz donde podemos ver las maravillas de Dios. Y eso nosotros somos llamados para anunciar entonces el evangelio de la luz de Jesucristo. Dice ahora, nosotros tenemos un gran deber, hermanos, para anunciar el evangelio de Jesucristo, porque Él nos llamó. Y en eso tenemos que serle fiel a su mandato. Si nos dice la palabra que tenemos que ir, es un mandato del Señor, es obedecer y serle fiel en nuestra vida. ¿De qué manera? Nuestro testimonio es donde nos va a mostrar la fidelidad de poder mostrar a Jesucristo al mundo. Amén. Dios mismo escogió a Israel para su pueblo. Para el pueblo de Dios, Dios mismo escoge a Israel para su pueblo, y Dios nos escogió a nosotros en Cristo Jesús para una nación santa. Dice Moisés al pueblo de Israel: Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Así que, ¿qué es especial? Yo creo que serle un pueblo especial somos exclusivamente solo para Dios. Y para un ejemplo Para un a todas ejemplo. las naciones. Para un ejemplo a todas las naciones. Y exclusivamente servirle a Dios y no a otras cosas. Pero muchas veces eso, hermanos, a veces no comprendemos. Siempre dejamos a Dios por un lado y nos ocupamos en nuestra manera de pensar. Siempre nos olvidamos de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios es fiel, Él sí nunca se olvida de nosotros. Amén. Aunque nosotros nos olvidemos de Él, pero Él nunca se olvidará y nunca se olvida de nosotros. Por eso dice Moisés: Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, un pueblo exclusivo para Él y para nadie más. Dios es celoso en cuanto a nuestra manera de actuar. Dios en los 10 mandamientos nos habla que Dios es celoso por el pueblo de Israel. ¿Verdad? Que Dios lo mismo siente por nosotros. Dios es celoso. Si vamos a pasar más tiempo en cuanto a atender otras cosas que a Dios no le agrada. Por ejemplo, muchas personas deciden hacer cosas que hacer es en el tiempo de Dios, en el tiempo de la iglesia, para tener excusa, y le dicen que no, es que no estoy en la casa, estoy afuera haciendo mandados. Pero saben un horario, hermanos, saben un horario específico. La iglesia ha establecido un horario. ¿Cómo nos va a pasar por alto este horario que Dios ha puesto a la iglesia? De 11 a 12 o de 12 y media a 2 de la tarde. En otras iglesias de 9:45 a 11, de 11 a 12, son horarios específicos. Si mostramos esa puntualidad, es porque indica que somos fieles con la iglesia. Pero si no, hermanos, muchas veces de los cristianos van y buscan otras cosas de qué hacer en vez de venir en la casa de Dios. Amén. Y eso indica que no está obedeciendo al Señor. Vamos a continuar
Dios es celoso y Dios quiere la fidelidad de su pueblo. Dios quería la fidelidad del pueblo de Israel como un pueblo especial, más que todas las naciones que están sobre la tierra. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios siguió siendo fiel con ellos. Amén. A pesar de la infidelidad. ¿Cuál era la infidelidad de Israel? Sí. La idolatría, Sí, iba tras otros dioses. la desobediencia, otros dioses murmuraron contra Moisés y muchas cosas. Más que nada ellos idolatraron cuando salieron de la tierra de Egipto y cuando se fue Moisés al monte. Entonces, cuando Moisés y Aarón escucharon el ruido de ellos, y Aarón le dice que yo escucho voz de llanto, de lloro, y Moisés le dice, no, yo escucho algo diferente como celebración, todo eso. Pero ¿qué estaban proclamando ellos? El ídolo que habían hecho. Este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, en vez de señalar al Dios Todopoderoso. Amén. Pero Dios nunca los dejó amar. Dios siempre siguió siendo fiel con ellos en todo, a pesar de la desobediencia de ellos. Hermano, en el versículo 7, del 1 al 5 que leímos, el Señor les dio instrucciones a ellos, Sí. que iban a entrar a un lugar donde había 7 naciones que eran más poderosas Sí. que ellos, pero les da instrucciones y Él les dice que las va a destruir. Entonces les da instrucciones qué es lo que deben de hacer y que ellos también deben de destruirlas, ¿verdad? Sí. En el versículo 5 dice, mas así habéis de hacer con ellos, dice, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatutos y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Pero ya más adelante vamos a ver que no lo hicieron. Uh-huh. Y eso puede suceder también con nosotros. Estaba meditando un poquito una vez que como nosotros cuando venimos al Señor, nosotros nos convertimos, pero a nosotros nadie nos dice que hay que pagar un precio. Uh-huh. Para seguir a Jesús hay que pagar un precio, no es nada más que lo voy a aceptar en mi corazón y ya, porque tu familia se te va a echar encima. Sí. Y van a venir cosas a tu vida, no es que todo va a ser color de rosa, van a venir muchas cosas y es con las que tú vas a confrontar. Entonces nosotros nos tenemos que sentar y meditar en la palabra de Dios para saber que el Señor nos está también a nosotros preparando y nos da advertencias. Uh-huh. Y como decía el hermano Pedro la semana pasada, nosotros a veces tenemos ídolos que no nos hemos dado cuenta que ahí los tenemos y no los hemos destruido, no los hemos derribado, no los hemos quemado en el fuego. Y eso nos puede llevar a que nosotros seamos infieles a Dios. Uh-huh. Pero qué hermoso que la palabra dice que Dios, aún con todo eso, Dios nos ama, Dios nos sigue amando, pero nos está dando oportunidad y nos da tiempo para Exacto. que nosotros nos arrepientamos. Uh-huh. Amén. Una observación ahí donde dice, esos 7 pueblos eran más poderosos. Es más poderosos. Uh-huh. Entonces, todos los pueblos confiaban en sus propias fuerzas, pero Israel confiaba en la fuerza de Jehová. Uh-huh. Eso Amén. observé yo. Amén. Sí, por eso Dios apartó a Israel con un propósito, para servirle a Él, exclusivamente para servir a Dios. Y también Israel debía ser diferente a estas 7 naciones, porque estas 7 naciones tenían sus ídolos, como dice el versículo del 1 al 5 que leyó el hermano. Tenían sus dioses. Y Dios les dio instrucciones para que ni ellos se juntaran con las hijas de ellos, ni los hijos de ellos se juntaran con las hijas, porque así iba
haber una contaminación Amén. del pueblo de Israel contra otras naciones. Ahí tenemos, hermano, que en los tiempos de ahora nosotros se nos prohíbe casarnos en yugo desigual. Ese es otro. Que si alguien no es creyente, no, Sí. no empiece a, Ujú. ¿cómo se llama? Usted es creyente y la otra persona no es. Sí. No empiece, ¿verdad?, a tener romance. Yo creo que en Corintios nos habla de qué comunión tiene las tinieblas con la luz. No sé si exactamente hay una prohibición, pero nosotros somos conscientes. Nosotros sabemos a través de la palabra lo que la palabra dice. Y si yo me meto en un yugo desigual, ya sé yo a lo que me estoy metiendo. Yo sé que eso no, que eso... porque a veces puede ser que si yo le predico a esa persona, Dios la va a transformar. En mi pensar, ¿verdad? Por eso estoy hablando en mi pensar. Además, lo va a sacar a usted. Estoy diciendo en mi pensar, en mí, pero no, la palabra es clara, la palabra dice que no. Exacto. Que voy a tener muchos problemas yo y tal vez hasta termine alejándome de ¿Qué es más fácil? Si tú estás arriba de esta mesa, ¿qué es más fácil? ¿Que tú me subas a la mesa o que yo te baje de la mesa? De agarrando de la mano. Si Tú yo estás estoy- aquí parado. Ok, que yo te suba. Tú estás parado aquí arriba de la mesa. Ujú. Me agarras de la mano. ¿Qué es más fácil? ¿Que tú me subas a la mesa o que yo te baje al suelo? Que te lo baje. Que tú me bajes. Exacto, ahí está tu respuesta. Pero sigue siendo prohibido. Sí. Sí. Pero es que nosotros siempre queremos acomodar la palabra de Dios a nuestra manera. Claro. Muchas veces nosotros no respetamos lo que Dios nos está advirtiendo. Y ahí Tomamos la entra- decisión propia que en vez de lo que Dios quiere, lo Y ahí mejor para entra nosotros. la desobediencia. Exacto. Sí, ahí entra la desobediencia, porque Dios Ya lo nos dijo, advirtió. ya está ahí. Ya está. Ya está ahí. Lo cumplas o no lo cumplas, Exacto. la respuesta de lo que hagas es tu consecuencia de lo que hagas, es Exacto, tuyo. exacto. Es que Eso. después hay un conflicto. Sí. O sea, una vez Israel tuvieron que dejar sus parejas que no eran de Israel. Ujú. Sí, Entonces ya es más duro porque hay niños. todos tuvieron que dejar, tuvieron que Sí. despedir niños, Sí. mujeres, Ajá. todo, para calmar la ira de Dios. Sí. Sí, entonces, de igual manera, Israel debía ser diferente a estas 7 naciones. Ahora bien, nosotros como iglesia somos una nación santa, según Amén. Primera de Pedro, que ya hemos leído, 2:9. somos una nación santa, escogido por Dios. Amén. También somos una nación diferente a las otras naciones, o sea, a las personas del mundo. Somos diferentes que ellos. Entonces, nosotros no debemos también de contaminar con el mundo, como ya la palabra nos ha advertido, que no debemos de contaminar con todo lo que las atracciones de este mundo. Ujú. Muchas veces la gente a veces no ha llegado a comprender, sigue siendo contaminándose con el mundo. Por eso el problema más serio en la vida de un cristiano, siendo cristiano por muchos años, no hay madurez, no hay crecimiento, no hay fundamento en su vida espiritual. Siempre, todo el tiempo, una persona anda con debilidad espiritualmente, no tiene esa potencial de decir no a las malas cosas de este mundo. Por eso hay muchas personas, ya son cristianos supuestamente, que no asisten en alguna iglesia. Yo hablaba con mi sobrino ayer y hablaba de sus hermanos. Les gustan el fútbol, todo eso. Yo sé que el fútbol es bueno para el cuerpo, Claro. pero hay un horario específico para adorar a Dios. Amén. Entonces, y me da mucha pesar, o sea, pensamientos de tristeza tal vez. Siendo cristianos, los puedo ver como que si no fueran cristianos. Andan, Sí que pueden hacerlo el sábado. sí. Entonces, para mí es una pena. Le dije a un sobrino mío que de verdad que me da tristeza ver, escuchar y mirar
Porque una vez pasé a la lavandería a dejar una muchacha que vivía con nosotros y volverla a traer a la iglesia, o sea, de la lavandería para la iglesia. Y un montón de sobrinos míos están ahí. Pues hombres son cristianos y todos los sábados están ahí, lavando ropa. Domingos. Sábados, cuando tenemos reunión. ¿Cómo sábados. tienen la reunión ustedes? Sí. Okay. Entonces, eso los he visto varias veces y empecé a pensar antier y le dije a mi sobrino, estaba pensando ayer por ellos. ¿Por qué razón? Como que si no fueran cristianos. Los podemos ver, pero ahora vemos que entonces nosotros somos una nación santa, deberíamos entonces como cristianos ser diferentes a las personas de este mundo y no contaminarnos con todo esto. Amén. De igual manera nosotros como una iglesia hoy somos escogidos por Dios para ser suyos plenamente y también plenamente esto afecta todos los aspectos de nuestra vida, o sea, deberemos de ver un cambio total en nuestra vida cuando somos cristianos. Entonces, cuando es un cristiano, hermanos, yo creo que hay que sentir un hambre espiritual para conocer y escuchar los mandamientos de nuestro Dios, porque por testimonio, ¿verdad? Yo fui muchas veces cristiano, participé en una iglesia en Guatemala, hasta participé con jóvenes, pero no sabía, hermanos, si yo realmente era cristiano. Vino en este país por la gracia y bendición de Dios, las enseñanzas como esta, las predicaciones, me cambió la vida. Amén. Me cambió la vida, hermano. De verdaderamente que un momento llegué ante el altar, me postré y reconocía que Jesucristo es mi Señor. Y ahora, de ese momento, hermano, empecé a estudiar la Biblia. Empecé a estudiar, eso fue en el 2001. Entonces yo creo que cuando uno verdaderamente se entrega a Jesucristo como parte del cuerpo de Cristo, como una nación santa, hay un cambio en nuestra vida. Hay un cambio en nuestra vida. Vamos a continuar el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. No por ser mejores pueblos, No. sino dice el texto, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Ve? Siempre Dios va a la gente más insignificante. ¿Ve? Que estas 7 naciones no eran cualquiera. La Biblia dice que eran poderosos. Amén. Amén. Hasta tienen personas con capacidades de la ley, creo yo, hermanos. Leyes, doctores, y como lo podemos ver ahora, Dios no escoge a personas que están en un puesto elegante o de alto rango, como los publicanos en aquel tiempo. Había hombres publicanos, fariseos en especial. Jesucristo no fue a buscar hombres capacitados de letra ahí. Vean que todos lo sabemos que Jesucristo fue con las personas más comunes para su reino, hermanos. Entonces aquí podemos ver que el pueblo de Israel, no por ser los mejores que escogió Dios, porque habían naciones poderosas. Dios podía escoger a una nación poderosa ahí. Amén. Para destruirlos, las imágenes y todo eso, pero Dios no vio eso. Dios vio la nación de Israel, una nación insignificante de todos los pueblos. Entonces, Dios aclara que había escogido un pueblo que no merecía ser escogido. No merecían ser escogidos. Ahora, pensemos en nosotros. ¿Será que nosotros somos merecedores para que Dios nos escogiera? No. No, también nosotros no somos merecedores, hermanos. Dios había hecho solo por su gracia. Escogió a Israel por su gracia y por su fidelidad a su pacto que había prometido a Abraham. Por eso Dios nunca se olvida de su pacto, porque Dios es fiel. Amén. Amén. Y siguió siendo fiel con ellos y con nosotros y para con nosotros por siempre. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, hermanos.
Las palabras de Dios son claras cuando afirman que no había nada especial en el pueblo de Israel. Esto significa que no hicieron nada para ganarse el favor de Dios. Es como nosotros, como nos dice Efesios. Efesios nos dice que solamente por la gracia de Dios somos salvos, no porque nosotros merecíamos, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el pueblo de Israel no hicieron nada para que Dios los escogiera. Primera de Corintios 26:30, si algún hermano lo puede leer. Amén. Primera de Corintios 26:30. Amén. Así dice la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los de débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Amén. Todo es, Dios escoge al más débil, Más vil y menospreciado. al más para avergonzar a los sabios. De que podríamos decir que los que han creído en Cristo son los más sabios para avergonzar al mundo, porque Dios nos da la sabiduría, ¿verdad?, para poder ser sabios en Cristo Jesús, ¿no? Porque los sabios, que hay muchos sabios en este mundo, pero si son sabios, como dice Proverbios, en su propia opinión, delante de Dios no son sabios. Pero si usted, una persona con integridad, delante de Dios, Dios nos ve sabios, porque sabemos que Dios nos da la sabiduría. El versículo 8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora bien, Dios, por su gran amor a su pueblo y a su fidelidad a su pacto, libera y rescata a su pueblo. De igual manera, nosotros hemos sido rescatados. Amén. Si Dios nos ha rescatado en Cristo, Dios es fiel. ¿Cómo nosotros vamos a decir de que estamos perdidos? Sí. Dios nunca podemos pensar de que todavía nosotros somos esclavos del diablo, porque Dios ya nos libró. Amén. Dios ya nos libertó y Dios nos ha hecho libres por su gracia. Dios es fiel siempre, por lo tanto debe ser fiel a sus promesas y pactos siempre. Es imposible que Dios haga lo contrario y caiga en incumplimiento. Eso es imposible. Dios es fiel. Amén. Desde la eternidad hasta por toda la eternidad, Dios es fiel. Él nunca falla. Él es inmutable. Amén. No cambia. Él siempre es fiel. Dice que cuando pasó Jesucristo en todas las tormentas de la vida, su muerte, resurrección, la muerte no interrumpió lo que es la posición de Cristo. Todo lo que Él tiene, siempre siguió siendo fiel. Amén. Delante del Señor. Amén. Dios, en su gran amor por los suyos, hará lo que tenga que hacer para cumplir sus promesas, trayendo liberación como juicio. Dice que en este caso
Dios usó a Faraón para mostrar el juicio que Dios siempre juzga a sus... Para mostrar su poder. Sí. para mostrar su poder. Ujú. Sí. ¿Tiene algo que comentar para seguir con el versículo 9. con No, el nada más, versículo- ¿se acuerdas que usted comentó de que teníamos que venir a la iglesia y que teníamos que ser fieles y todo eso? Bueno, ahí hay un pequeñito problema, de que muchas veces porque pensamos que somos fieles a la iglesia, o somos fieles a la lectura, o somos fieles a las cosas de Dios, pensamos que con eso ya estamos haciendo bien. Pero no tan solo eso basta, porque lo que más cuenta es la intención. Y si vemos, muchas veces venimos a la iglesia con la intención de que el hermano me vea, de que el hermano vea que yo no falto, de que me paren ahí y yo sea bien elocuente, que yo diga todo y todo perfecto. Pero ¿con qué intención lo estás haciendo? Porque hay una línea bien delgadita entre religiosidad y de verdad seguir a Dios. Sí. Entonces tengamos en cuenta eso. No estoy diciendo que sea malo asistir, no estoy diciendo que sea malo, es bueno, pero hay que cuidar la intención con la que venimos. Exacto. Con un propósito. Un propósito. ¿Qué propósito? Y yo creo que en este sentido, el que puede ver el crecimiento de esta persona que muestra su fidelidad a la iglesia, no en el sentido que es fiel, que no falla a Dios, sino que muestra su fidelidad a la iglesia. En este caso, creo que el ministro, el pastor, va a notar el crecimiento de esta persona, porque está aprendiendo. Hablaba con el hermano pastor hace unos 2 semanas y le dije que puedo ahora, tengo 2 o 3 personas, puedo ver el crecimiento de ellos en la misión de Drexel. Puedo ver. No quiere decir que son fieles, pero están mostrando una fidelidad todos los sábados y domingos. Entonces, pero están mostrando un crecimiento espiritual de lo que han aprendido durante toda la enseñanza que el hermano pastor está dando todos los sábados. En ese sentido, menciono la palabra fiel. Sí. ¿No hay otro más? Y así, ya nos queda poquito tiempo, Creo que nos falta mucho. esa fidelidad que usted habla y que es el propósito de servir a Dios. Si sirve a la iglesia, mi deseo es que le estoy sirviendo a Dios. Exacto. ¿Cierto? En primer lugar, su crecimiento espiritual. Sí. Yo creo que a través del crecimiento espiritual puede mostrar su fidelidad ante Dios y con la iglesia. Amén. Sí. Nada más de rapidito, hermano. Yo creo que es hermoso cuando llega alguien que es humilde, ¿verdad? O por primera vez que ves a la primera iglesia que viene y lo vas a enseñar y él va aprendiendo. Esa persona va a crecer y va a ir empezando a comprender y todo. Pero cuando yo ya vengo de otra iglesia, donde yo he andado en varias iglesias brincando y vengo acá, entonces yo ya voy a venir, pero yo ya traigo un conocimiento tal vez hasta distorsionado, no es ni el... Entonces tú me vas a empezar a modificar, a enseñar lo que es la palabra de Dios. Pero ahí es donde yo me voy a resistir un poco y yo voy a empezar a sentirme que yo sé más que tú, que lo que tú estás diciendo no es así. Y entonces vienen los conflictos porque yo quiero estar donde tú estás, pero el pastor no me deja. Y te puedes dar cuenta luego cuando una persona viene nada más queriendo dividir, queriendo haber división dentro de los hermanos. Y es donde entra lo que dice el hermano, que yo me puedo ver bien religioso, pero ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué es lo que yo estoy buscando aquí en este lugar? Entonces hay que tener mucho cuidado con Allí eso es también. que un líder o pastor se siente con esa persona y empiece a platicar con una persona qué es lo que cree o qué enseñanzas trae. Exacto. Que tienen que compartir, ¿verdad? Aquí se enseña la Biblia como una base
¿verdad? Que es fundamental la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, ¿algún hermano nos lee el versículo 9 al 11? El 9 al 11. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Amén. Amén. Dice, conoce pues que Jehová es tu Dios. Si ponemos a pensar sobre esta frase, conoce pues que Jehová es tu Dios. La palabra conoce es un mandamiento de conocer a Dios. No es simplemente un conocimiento intelectual. Ahora bien, muchas veces nosotros hemos escuchado de los grandes hombres en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Ellos sabían, en especial los fariseos, ellos sabían las escrituras. Ellos sabían que hay un Dios. Pero estando Dios enfrente de ellos, no lo conocieron, porque lo creían con una intelectualidad. No había espiritualidad en ellos. Porque si hubiese espiritualidad, entonces el mismo Espíritu lo hubiera revelado quién es Jesucristo para ellos. Ellos conocían las Escrituras solamente intelectual. Y eso Dios no quiere con nosotros. Dios quiere que vengamos con el propósito de aprender y de conocer quién es Dios a quien tú quieres servir. Amén. Amén. No solamente, como ya lo hemos hablado, no solamente con nuestra presencia en la iglesia, aunque estamos sábado y domingo, eso no indica que usted lo conoce verdaderamente a Dios. Conocer a Dios verdaderamente es conocer su palabra, es estudiar su palabra, escuchar su palabra. Y Dios quiere que conozcamos a Él en lo más íntimo del corazón y espiritual. Por eso en la Biblia dice que los que adoran en espíritu y en verdad, lo adoran. Son verdaderamente adoradores. Porque lo hemos conocido a Él. No solamente con la intelectualidad, siempre repito otra vez, cuando uno sabe toda la Biblia no quiere decir que tiene un conocimiento espiritual. Mucha gente, los religiosos, tienen un conocimiento. Hasta ellos, cuando retan a un pastor, un ministro, dicen y proclaman y dicen, ya ganamos el debate. Porque conocen, saben muy bien, pero eso no le hace fiel a Dios. Amén. Eso no le hace fiel a Dios, hermano. Por eso, conocer a Dios es un mandamiento, no es con la intelectualidad. Puedo conocer toda la Biblia para mi información, pero no para mi transformación. Amén. Porque la Biblia transforma, si yo lo permito, que transforme mi vida. Amén. Sí. Hermano, una vez tenía un compañero de trabajo, pasé visitándonos en el trabajo. Era un supervisor yo y hablamos de la Biblia, de Dios. Y me dijo, yo he leído ya toda la Biblia. Y le pregunté dónde se congrega. No me congrego. Entonces, eso es lo que dice usted. Sí. El haber leído toda la Biblia no me hace que yo soy cristiano. Exacto. Ahora bien, hay una pregunta. Dice, ¿cómo se distinguen los que aman a Dios y los que no aman a Dios? Obediencia. La obediencia. Por sus frutos. Por los frutos los conoceréis. Y por los actos que uno hace. Sí, los actos que uno hace y que uno muestra. Dios es fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos.
Y en la lección dice que la respuesta correcta es guardar los mandamientos de Dios en obediencia. Dice hasta 1000 generaciones. Y o sea, guardar el mandamiento de Dios no es solo conmigo, sino eso continúa con los nietos que van a venir, que han venido con nuestros padres, hasta 1000 generaciones. O sea, es el mandamiento de Dios. Que debemos de guardarlo, el mandamiento. Yo guardo el mandamiento de Dios, pero mis hijos, mis nietos, mis tataranietos y todo lo que viene la generación guardarán los mandamientos de Dios. Debemos reflejar nuestro amor por Él o por el Señor. Es amor, es amar a Él con un amor genuino. En 1 de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Entonces ahí donde se debe demostrar, se debe distinguir a los que aman a Dios y a los que no aman a Dios. Es nuestra responsabilidad como hijos que seamos fieles en guardar lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Tenemos que amar al Señor. Todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. El versículo 10 dice, y que da el pago en persona al que le aborrece. Dios es fiel en dar el pago al que se merece. O Dios sabe de dar pago a los que le aborrecen, también tienen sus pagos, que es la condenación, una sentencia que Dios ha dictado en su palabra a los que aborrecen. ¿Y cuántos han aborrecido al Señor Jesucristo y han muerto? No lo recibieron, tal vez lo presentaron el evangelio a ellos y lo rechazaron y no lo recibieron. Entonces también tiene su pago. Pero también a los que obedecen tienen su pago. A los que lo aborrecen a Él, dice la Biblia, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Pero a los que creen en Cristo, o sea, en obediencia al Señor, tienen también el pago de la vida eterna. Amén. Amén. Entonces eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dios es fiel. Vamos a ver. Esa es la palabra del Señor. Vamos a ver aquí. Creo que Dios no se demora en destruir con el que le odia. Hay consecuencias graves para los que rechazan su pacto y mandamiento y sus decretos. También para nosotros como cristianos sabemos el mandamiento del Señor, cuáles son los mandamientos de Dios, que debemos de amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, porque esto es un mandamiento del Señor para su pueblo. Amén. Y si no lo amamos, rechazamos y odiamos a nuestros seres queridos, al que nos hacen mal, y siendo cristianos que somos, también tiene una consecuencia para nosotros. Y graves consecuencias, como lo hubo con el pueblo de Israel. Tuvo grandes y graves consecuencias. El versículo 11, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. O sea, Dios había mandado a los israelitas que cumplieran las estipulaciones del pacto mosaico. Por eso hace referencia y mandamientos, estatutos y decretos. La fidelidad de Dios era guía para Israel, también para un modelo, además, un reto para la obediencia y fidelidad a su pueblo. Amén. Hermanos, nosotros también, Dios nos guía a su fidelidad a través de su palabra, en la guía nuestra, de serle fiel. Depende cómo dedicamos nuestro tiempo a Él y cómo afecta la palabra en nosotros, porque la palabra afecta en nosotros. Muchas veces, leemos la Biblia y no aprendemos nada. Leemos como simple periódico y no aprendemos nada. Pero tenemos que leer y meditar en ella. Por eso viene la palabra meditar. En la Biblia misma dice meditar. Tenemos que meditar en ella.
para serle fiel a sus pactos. Amén. En el versículo 12 al 16, otro hermano que nos lee, y así vamos a ir rápidamente para terminar en 5, 2, 3 minutos. Y por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo y el pacto y a la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tus tierras, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitarán Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las podrás sobre ti, antes la podrás sobre todos los que te aborrecerán, y consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no las perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Eso, vemos. Entonces aquí dice, por haber oído estos decretos y haber guardado, puesto por obras. Aquí viene entonces un contraste de bendición sobre el pueblo de Israel, que Dios bendeciría al pueblo de Israel por medio de la obediencia a través del pacto que Dios había hecho con Moisés. Era el pacto de la tierra prometida que Dios lo iba a dar, y Dios nunca cambia en su palabra, en sus promesas. Él es fiel, hermano. Amén. Él nunca Amén. cambia. Toda la vida que Dios te ha dado, la vida eterna en especial, Él no cambiará Sí. en quitarte la vida eterna. Porque Amén. si te ha salvado, te ha rescatado y me ha rescatado a mí, Él nunca cambia. Si Él ha asegurado mi vida en Cristo Jesús, la vida eterna ya lo tengo en Cristo Jesús. Amén. Aún disfruto en este momento vivir con Cristo por la eternidad, aún en esta vida. Pero Él ya siempre Él nunca ha fallado, Él nunca cambiará. Él nunca cambiará en palabra o decirle que tenías la vida eterna, ahora ya te lo quito porque eres desobediente. Amén. Él nunca lo hará. El Dios es nuestro, Dios es fiel, mis queridos hermanos. La Biblia afirma con claridad que la fidelidad de Dios debe tener como resultado nuestra obediencia. Israel tenía la gran oportunidad de ver la fidelidad de Dios a pesar de su propia infidelidad, que es seguir a los dioses ajenos, a ser sus dioses. Dios siguió siendo fiel con ellos. Él no cambia. Aleluya. Él no cambia en su fidelidad, en todas sus promesas. Te amará, te bendecirá y te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Ve, Amén. en las promesas de Dios siempre. Él prometió, Él hizo un pacto con Moisés, que donde iban a entrar en la tierra prometida donde fluía leche y miel, ¿ve? Donde producía la tierra con abundancia. Él lo hizo. Amén. Él lo hizo. Cuando Él lo prometió que no iban a sufrir sus mujeres con esterilidad, todo, hasta el vientre, Dios lo bendició. Cierto. Dios lo bendijo, el vientre de sus mujeres, para producir y procrearse sobre la tierra. En la tierra que juró a tus padres te daría. Dios había prometido con la base en la obediencia a Israel bendecir y abundancia física.
ellos también iban a ser personas sanas, porque dice, bendito serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en todos tus ganados, hasta aún en los ganados no iban a ser, los ganados no iban a ser estériles, todos iban a producir crías. Amén. La bendición de Dios. Por eso siempre Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Dios promete bendición por encima del resto de todas las naciones, así como la bendición de procrearse en la tierra. Y quitará Jehová de ti, hará toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti antes, las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Ve, hasta toda enfermedad, ellos no iban a sufrir con una enfermedad, Dios los iba a proteger. Dios los iba a proteger, mis queridos hermanos. Y el último versículo dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová, tu Dios. No los perdonarás tu ojo, ni tú servirás a dioses, porque te será de tropiezo. Amén. ¿Alguien quiere comentar para no dejar con dudas y así podamos concluir con esta enseñanza? Al principio dijimos que a veces al pueblo y nosotros en esta etapa que quebramos nuestras promesas, como lo hizo el pueblo de Israel. Y estoy leyendo Proverbios y ahí nos dice que no apresuradamente comprometa, porque vaya a ser que no cumpla. Entonces tiene que meditar primero para comprometerse. Sea en las cosas de Dios o sea en el mundo. No, eso quería comentar. En el número 12 dice ahí que, yo subrayé las palabras, dice que por haber oído, guardado y puesto en obra. Y ya viene en el número 13, vienen las bendiciones que va a haber para el pueblo. Exacto. Entonces, esas palabras también son para nosotros. Sí. Nosotros nos exponemos a la palabra, la guardamos en nuestro corazón. Pero si no la ponemos por obra, entonces ahí es donde nosotros nos empezamos a complicar la vida un poquito. Y a veces estamos orando, pidiendo la bendición de Dios, pero no estamos nosotros cumpliendo lo que Dios dijo en un principio. Cómo debemos de vivir, cómo debemos de guardar sus mandamientos, sus estatutos y lo que nosotros ya conocemos. Amén. Y lo que tú decías hace rato, que cómo nos diferenciamos nosotros de los que conocemos de los que no conocen a Dios. Si hay una diferencia o no la hay, y por qué no la hay. Y si no la hay es porque nosotros no estamos haciendo lo que dice la palabra. Exacto. Amén. Amén. Hermano Pedro. ¿Alguien más? ¿O vamos Pedro. a beber café? ¿Uno, José? Hermano José, Café. café, ¿quiere Hermano café? Pedro, despide con tu palabra. Hermano Pedro, Padre, Café. Señor, le damos gracias por un día más de vida. Gracias por este domingo que usted nos permitió venir aquí a su